Buenas noches, hermanos y hermanas. Mi nombre es Ena Vázquez y el tema que vamos a escuchar ahora es ¿vale la pena perseverar? ¿Cómo se llama? Vale la pena perseverar. Para ayudarnos a comprender mejor este tema, vamos a escuchar la palabra de Dios. Se ponen de pie, por favor. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 2 al 9. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas que nadie en el mundo sería capaz de blanquear. Y se le aparecieron Elías y Moisés que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabían lo que decían, porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie, solo a Jesús que estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué querría decir esto de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Vemos, ¿verdad?, en esta escena que Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan a subir al monte alto para estar a solas con Él. En el momento de la transfiguración es que Jesús estaba orando, porque en la oración es que Dios se hace presente. Y fue cuando empezó a mirar aquella maravilla, empezaron a ver la maravilla, a Jesús con su rostro brillante, su cuerpo resplandeciente como un sol. Qué maravilloso lo que experimentaron estos discípulos por atender a la llamada, por decir que sí. Tuvieron ese gran privilegio. Pero es que ellos estaban confundidos, ellos andaban aturdidos, ellos andaban, dice aquí, aterrados, porque Jesús les había anunciado que Él iba a sufrir mucho, que iba a padecer, que iba a morir, pero que iba a resucitar. Entonces ellos no entendían eso, no entendían nada, porque pensaban: ¿cómo puede ser que un Mesías venga a sufrir? Pero luego, cuando vieron la maravilla, cuando vieron esa manifestación gloriosa, experimentaron el cielo en ese momento. Y como dice la palabra, vino una nube y los envolvió. O sea que el Espíritu Santo los envolvió y ellos también quedaron iluminados.
Y mire esta escena, manifestación gloriosa, también nos viene a iluminar a nosotros en este justo tiempo de la Cuaresma, en la que también nosotros estamos en el desierto de nuestra vida, dándole una mirada a nuestro corazón, a nuestra vida, cómo nosotros estamos respondiéndole a ese amor de Dios, a ese gran amor de Dios que vino a morir por nosotros. Y es justo en este tiempo, meditando, nos acercamos cada día más, cada día nos acercamos a esa semana donde vamos a vivir los acontecimientos más grandes del amor de Dios por nosotros. Que igual como ellos comprendieron en ese entonces, cuando contemplaron el cielo, se dieron cuenta que no había gloria sin resurrección, que no había sin sufrimiento, que Jesús iba a padecer, iba a sufrir, iba a morir en la cruz, pero que iba a resucitar. Y eso es lo que muchas veces también nosotros no entendemos, todavía no comprendemos. El gran amor del Padre por nosotros, que entregó a su único Hijo como ofrenda por salvarnos a nosotros del pecado, de la muerte. Y en este momento nosotros podemos meditar qué estamos haciendo, cuánto estamos renunciando, cómo va avanzando este proceso para nosotros llegar a la Pascua, porque después nos espera, después de meditar en la muerte y resurrección de Jesús, también nos espera la Pascua gloriosa, pero que tanto nos estamos preparando para ese momento. Y también reconocer que no vamos a lograr la gloria sin sufrimiento, que tenemos que padecer también, que tenemos que sufrir para poder alcanzar esa gloria que el Señor nos está ofreciendo. Que en los momentos de crisis, que en los momentos de dolor, que en los momentos de angustia, que en los momentos que no encontramos salida, también nosotros le demos una mirada a la cruz, una mirada al rostro de Cristo, que es el amor, el signo más grande del amor por nosotros. Él los ama mucho. Nuestro Padre está enamorado de nosotros, un amor infinito que no se fija en nuestras miserias, que no se fija en nuestros pecados, que no se fija en nuestra indiferencia. Pero para eso tenemos que escuchar a Jesús. Este es mi Hijo amado, este es mi elegido, escúchenlo. Ese es el mensaje de Dios Padre, que quiere que escuchemos a Jesús, que de verdad nos volvamos a Él de corazón, como el hijo pródigo, que andaba tan lejos. Quizás nosotros no estemos tan lejos físicamente, pero en la palabra de Dios dice: ustedes me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El Señor quiere nuestro corazón. Él quiere hacer morada en nuestro corazón. Él quiere que nosotros nos arrepintamos, que renunciemos a todo aquello que nos aleja de Dios y que nos entreguemos a Él. Que como el hijo pródigo le digamos: he pecado contra el cielo y contra ti, yo no merezco ser hijo tuyo, pero trátame aunque sea como uno de tus empleados. Un corazón contrito y humillado
el Señor nunca nos abandona. Él siempre está con nosotros. Él viene y nos ama tanto que murió por nosotros, que entregó su vida, que quedó clavado en una cruz, que derramó su sangre por nosotros, pero que resucitó y está vivo y en medio de nosotros y en nuestro corazón. Él está vivo. Cuando nosotros comprendemos este mensaje, nos da esperanza. Y podemos decir, vale la pena perseverar. Vale la pena. Porque el sufrimiento no va a terminar aquí. El sufrimiento que tengamos, como ahora, ¿cuántos se han ido? Quizás muchos se fueron tristes, alejados por todo lo que está aconteciendo. Pero Jesús no nos abandona. Nosotros lo podemos abandonar, pero Jesús no nos abandona. Él siempre está con nosotros. Él los ama con amor eterno. Y él dice, San Pablo, los sufrimientos de este mundo son nada comparado a la gloria que nos espera. Todos los sufrimientos que nosotros estemos experimentando, todos los miedos, toda la angustia, cualquier sufrimiento, así sea el más grande, el más difícil, no va a terminar allí, porque Jesús no terminó en la cruz. En la cruz se glorificó, no terminó allí solamente, sino que en la cruz fue glorificado, la tumba quedó vacía. Y esa es la esperanza de nosotros como cristianos, que vale la pena perseverar, vale la pena seguir a Jesús, vale la pena, hermanos, escuchar a Jesús, estar con Él, amarlo a Él, decidirnos. El mundo nos necesita. Nosotros somos las manos, los ojos, los pies de Jesús. El mundo está sufriendo y el Señor nos llama a nosotros para ir a ser misioneros del amor de Cristo. Ahora queda en nosotros escuchar, decidirnos, abandonarnos en las manos de Él, dejar el miedo y seguirle, porque Él dice en su palabra, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. No hay gloria sin cruz. Tenemos que decidirnos nosotros también a seguir a Jesús. Tenemos nosotros que abandonar nuestra vida en Jesús y prepararnos, especialmente en este tiempo, prepararnos. En estos días hay mucha más disponibilidad de la confesión. Ahí encontramos nosotros la transfiguración, la transformación. Hay que aprovechar este tiempo para nosotros que estamos aquí, para los que se han ido, los que se han alejado, los que nos están escuchando por estos medios. Volver a Jesús, ese es el llamado, volver a Jesús y esperar de su misericordia. Volver a Jesús porque en Él está la salvación. Meditemos mucho en este tiempo, meditemos mucho en ese sufrimiento en que nosotros hemos sido comprados a precio muy alto, a precio de sangre. En las manos de nosotros está aceptar la salvación, porque es un regalo, pero si nosotros lo recibimos, pero si no, pues el Señor no nos va a obligar. Pero el tiempo, como nos ha dicho la palabra, se ha cumplido. El reino de Dios está ahora cerca. Que Dios les bendiga.
noches, amados hermanos. Mi nombre es Norma Cárcamo. Soy de Guatemala y el Señor me ha dado el privilegio de estar aquí con ustedes como comunidad en esta noche. Me ha tocado hablar un poquito de lo que me identifica con el Evangelio de hoy. Dios ha sido tan grandioso con esta miserable servidora. Aquí donde ustedes pueden ver a una mujer completa, una mujer que físicamente y transparentemente no le falta nada. Pero si yo les mostrara la historia de mi vida, que aquí es un rasgo que podemos tocar, vengo de un sufrimiento muy grande, que a veces muchas personas dicen que un testimonio no se puede dar sin derramar lágrimas, pero el contar un sufrimiento ya vencido es recordar. Dios nos encamina, pero eso nunca se olvida, porque las cosas buenas y tristes son los que nos identifican después que sí vale la pena perseverar. Yo fui madre de 4 hijos, muy pequeña. Me casé de 17 años, tuve mi hijo muy a temprana edad y desde ahí empezó mi experiencia. Pero me agarro del primer versículo de San Marcos, antes que nuestra hermana leyó en el mensaje, capítulo 9, versículo 1. Yo les digo que alguno de ustedes, de los que están aquí, no morirá sin antes ver que el reino de Dios viene con poder. Me identifica mucho porque hoy, el haber pasado por todos esos rasgos de mi vida, yo sí puedo decir que Dios es quien te elige. Tuve mi primer hijo, lo tuve 9 meses en mi vientre, y fue como el hijo de Abraham, 9 meses sin saber que iba a ser una ofrenda para Dios. Después de 4 meses de nacido, Dios decide llevárselo. Luego nuevamente a los 2 años vuelvo a quedar embarazada con aquella ilusión de que ahora sí la voy a hacer. Vuelve a nacer ese niño. Lo tengo por año 2 meses en mis manos y Jesús vuelve a decidir llevárselo. Bueno, me había conformado en ese transcurso de esos años que ya no iba a ser madre. Yo podía verle a cualquiera un niño más hermoso en sus brazos, no me nacía decirle, préstemelo, se lo voy a cargar. Algo se había desgarrado en mí. Ya no me importaba llegar a ser madre. Pero Dios, en su infinita misericordia, y que día tras día y hasta el día que estemos
frente a frente con Él, conoceremos sus misterios. Luego, ya por último, decido separarme de esa relación, ya decidida que yo ya no quería ser madre, que me iba, estaba sola. Gracias a Dios se habían muerto esos niños, yo me voy. Sin saber que en mi vientre iba otro niño. Y en el transcurso de los días me doy cuenta que yo estaba embarazada. Pasé esos meses y empiezo a decir, otro que va para el cementerio. Ya no me ilusionaba. Yo decía, ¿para qué me voy a ilusionar si sé que solo nacen y Dios se los lleva? Yo creía en Dios, a pesar de que andaba en un limbo, le puedo llamar, sin bautismo, sin ningún sacramento. Pero ahí estaba Dios todavía agarrándome en ese abismo. Me acuerdo que cuando iba a dar a luz mi tercer hijo, en el momento que iba a nacer, yo le dije a mi madre, no lo quiero ver, no me quiero ilusionar. Sé que va a nacer y va a morir. Y me dijo ella, hija, pueda que el tercero se quede. Y yo le dije, si es varón, no. Si es varón, no se va a quedar. Y si es hembra, tampoco creo, porque ya no creo que se me quede uno. Y cuando me dice, es una niña. Y algo me dijo, ponle el nombre de Guadalupe. Muchos creo que conocen a mi hija Damaris, que estuvo en el grupo juvenil aquí en esta parroquia. Fue la única que se quedó conmigo. Luego tuve la oportunidad de venirme a este país ya siendo una madre soltera y ver que la niña ya año 8 meses y se quedaba conmigo. Entonces, con el apoyo de mi madre, tuve que viajar y venirme a este país soltera. Yo no quería saber ya de matrimonios, ya de nada. Pasé 6 años sola y de repente Dios puso a alguien en mi camino. Me casé en el 2000, tuve mi hijo en el 2001, el 4.º niño. Yo dije, estoy en Estados Unidos, ya la hice. Con este sí me quedo. El tercero se va a quedar conmigo porque aquí hay todas las dimes y dirás de los médicos. Y resulta que empezó también el calvario a los 3 meses de nacido. Y empezó la lucha por año 5 meses en un hospital hasta que Dios decidió llevárselo. Entierro mi 4.º hijo, mi tercer hijo varón. Y en el transcurso de los 3 años que ya yo estaba superando un poco ese dolor que ya no sabía ni qué sentía, empiezo a sentir malestares. Voy al médico y me declaran en el 2005 cáncer del seno. Y empezó mi lucha nuevamente con el cáncer del seno. Me removieron el pecho izquierdo. Pues yo dije, hay formas, como ustedes lo pueden ver, no se nota nada. Hay formas de ocultar eso. Querían ponerme una y otra cosa para restablecer ese seno. Yo dije, no. Ya el Señor iba trabajando en mí a pesar de toda aquella turbulencia de mi vida.
Y empezó y empezó. Pero lo más triste para mí fue que mi esposo era su único hijo. Yo tenía a mi hija, pero él era su único hijo. Y cuando me dan la noticia cómo iban a hacer las quimioterapias, me sentaron para prepararme. Lo primero que me dicen es, la mala noticia que te damos es que ya no vas a poder ser madre. Las quimioterapias te van a quemar los óvulos y tu vientre se secará. A mí se me vino un balde de agua fría porque yo dije, ya me dejó mi esposo, ya me cambió por otra. Con tantas cosas en mi vida, ya no le voy a poner cruces ni que siga conmigo por lástima. Yo decía eso. Pero aquí es donde yo les puedo decir que Dios es amor, misericordia. Dios es fiel con sus hijos a pesar de que nosotros seamos malos con Él. Porque no le damos nada al Señor, absolutamente nada. Mayormente cuando nosotros perdemos la fe, perdemos la esperanza, perdemos todo y más, a veces le echamos la culpa a Dios de todo lo que nos sucede. Y lo que hacemos es darle la espalda y decirle que no existe, decirle que es un mentiroso. Llegamos hasta esos extremos con tal de nosotros obtener lo que queremos en la vida. Pero Dios tuvo misericordia y por medio de mi último hijo, en medio de ese dolor con él en el hospital, yo venía a recibir la preparatoria para mis sacramentos. Lo dejaba, se los encargaba a las enfermeras y me venía. El diácono Juan Pérez, él me daba clases. El hermano Juan Pérez también, el otro hermano también. Y así me fui preparando hasta que pude recibir mi bautismo y todos mis sacramentos. Y yo decía, Señor, no entiendo qué es lo que está pasando. Pero Dios, con su amor, fue moldeando esa mujer, donde siempre ponía personas que me decían, no te rindas. Eres una mujer, eres una hija de Dios y verá que Dios tendrá cosas maravillosas para usted. Si Dios la ha ayudado a levantarse de un cáncer, a superar la pérdida de sus 3 hijos, y yo le agradezco mucho a Dios y a mi esposo que le ha hecho frente conmigo a tantas dificultades. Dios nunca se equivoca. Nos ha ayudado siempre a buscar de Él juntos y a tratar de entender a Dios por qué nos hace pasar esas cosas. No es fácil, mis amados hermanos, pero en estos 17 años que yo tengo de tratar de servir a Dios, yo les puedo decir que vale la pena seguir en la perseverancia mientras vivamos. Dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin, como pueda ser hoy, pueda ser mañana, porque es cuando Dios viene a llamarnos. Y yo le pido a mi Dios que me ayude a seguir entendiendo cada sufrimiento de mi vida. ¿Qué más me espera? Solo Dios lo sabe. Pero yo sé que Él nunca me abandonará. Yo sé que Él, así como le mostró a estas 3 personas su transfiguración, así Él me irá enseñando cada día las pautas a seguirlo. Si caigo, me levanta. Y si me levanta, me levantará para seguir hablando de que Él está vivo y lleno de poder. Porque para Él nada
es imposible. Yo sé que por estos medios mucha gente nos está escuchando y quizás están pasando de esa misma manera tanto sufrimiento, madres que han perdido a sus hijos. Yo te digo, mamá, que vale la pena seguir confiando en Dios. Un vientre se seca, una extremidad se corta, un hijo no repone a otro hijo, pero que si Dios llena los vacíos. No te rindas, persevera. Mira hacia adelante, enfócate en tu salvación, que es lo que Dios quiere que mostrarnos en aquel día que lleguemos a su presencia. Para mí es una gran alegría contarles esto ahora que puedo decirlo, no muy serena porque no es fácil, pero yo sí les puedo decir que no miremos los defectos ni los errores de los demás. Amémonos como Jesús mostró su amor a toda esta gente que lo seguía. Él lo único que quiere es que nosotros nos amemos de corazón, que seamos uno en Cristo, que llenemos nuestros vacíos confortándonos los unos a los otros, contando nuestro sufrimiento. No te quedes ahí encerrado. Sé libre, ábrete para el Señor. Aquí están nuestros sacerdotes, nuestros guías, su palabra, nuestros consejeros, lo que nos dicen, si está bien, está mal, déjate guiar por el Señor, por medio de aquel guía que Él nos ha dejado aquí en esta tierra. Y veremos la gloria de Dios como lo vio Santiago y Juan. Tengamos sed de justicia, sed de amor para nuestro prójimo. Y así podemos ser nosotros testimonio y ejemplo para todos aquellos que están fríos, que han perdido la fe y que están desesperados, que se han alejado de la iglesia, se han alejado de Dios. Lo podemos ver, lo podemos sentir. Nos hemos enfriado tanto que ya no dan ganas de superarnos espiritualmente, pero bajo todas las circunstancias hay que aprovechar el minuto de Dios. Que el Señor les bendiga y sigue adelante, no te rindas, persevera. Amén.